en una nueva edición de Principio de Revelación, antes del 20 de julio, que es la fecha iniciática, porque el hombre llegó a la luna ese día. Bien, vamos a recibir a Santi Martínez Cartier. Hola, Santi. Un placer estar para un tema que también... Este a tu juego te han llamado. Sí, por eso siento que este año me han llamado... Ya hice todas las columnas de cosas, tipo las más cercanas que tengo. Sí. Son como cosas que ya... Eso. ¿Las hiciste en piloto automático? No. No me enteré. No, eso nunca. Siempre sangre, sudor y lágrimas acá, querido. De otra forma, no. Descubrí cosas que no sabía en el camino, como para esta columna. Y términos que no conocía que van a seguramente derivar en otras cuestiones. Porque siempre terminas leyendo un paper random de algún lado que abre ramas, que es lo que uno pasa cuando uno escribe estas cosas. Porque vamos a como descular un poco el comienzo o la narrativa de las conspiraciones. Sí, un poco sí, y también eso, encontré mucho texto encarado desde el punto de vista antropológico y me pareció interesante varias cosas que encontré, porque para sorpresa de nadie tiene que ver con una cuestión de fe, cómo surgen, si se quiere, o de un cambio de paradigma en la fe de Occidente. Viene por ahí. ¿Vos decís que en el 69 la forma en la que creíamos cambió? Viene un poco antes. Para mí, la llegada del hombre a la luna es la primera conspiración masiva global. Es la primera que todo el mundo vio por televisión a la vez. Entonces llegó a todo el mundo en el mismo momento. Que antes ya existían precedentes que funcionaban de la misma forma, que viene más Edad Media o antes. Pero justamente, o sea, la llegada del hombre a la luna es la primera conspiración pop, si querés. Es la primera que llegó a todo el mundo a la vez. Tal vez un ejemplo de conspiración globalista, en el sentido de que todo el mundo puede opinar y puede tener una versión de eso. Y que puede surgir en el mismo momento que está pasando también. Porque vos podés desconfiar de, no sé, ahora, que el hombre llegó a la luna, bueno, lo charlamos 80 años más tarde. Pero en el momento vos decís, esto que estoy viendo, raro, medio fake. Está Kubrick, ¿era Kubrick? No sé, es una de las versiones, va por ahí. No ondea la bandera, ¿cómo era lo de la bandera? Vamos a hablar La flamea. Vamos a hablar de todos los detalles si quieren. Bien. Traje de todo y traje también interpretaciones nacionales y cómo terminamos en el Día del Amigo, ¿no? Sí, eso es lo que yo... De hecho, estábamos preparando con Santi unos materiales que preparamos para esta fecha. Y le digo, no entiendo, Santi, me ponís acá, que es el Día del Amigo. ¿Pero es en todo el mundo el Día del Amigo? No. ¿Pero y eso quién lo puso? ¿Un yanqui? No, un argentino. ¿Y qué tiene que ver con la llegada a la luna? ¿Y en qué año Vamos fue? a llegar ¿No a eso, sabemos? chicos. ¿Qué cosa? O sea, el Día del Amigo de Sí, tengo toda la data. Bueno, Santi, no voy a académico de las conspiraciones. No voy a spoilear nada. Vamos Dale. a intentar ir más o menos en orden. Primero solamente quería hacer una mínima distinción que a esta altura ya a veces se pierde, que no es lo mismo una conspiración que una teoría conspirativa. Una conspiración... No, claro, la conspiración es conspirar, de hecho. La conspiración es algo que un grupo de 2 o más personas en secreto hacen en pos de matar al César. Pero la conspiración se hizo evidente cuando se ejecutó. Una asociación ilícita. Sí, claro, va por ahí. Una teoría conspirativa son especulativas alrededor de cosas medio incomprobables, etcétera. De que no hay más o menos pruebas de son más nada. Pensamientos que acciones. Es eso, digamos. a Kennedy lo mataron los reptilianos. Es como y todas sus derivadas. Viste que ya de cada hecho surgen varias. El origen de todo esto surge por una cuestión espiritual en algún sentido, porque surgen en la época de lo que es la revolución científica, que va medio entre el Renacimiento y la Ilustración, medio una época donde primero el Renacimiento saca el foco de Dios para ponerlo en el hombre. Dios sigue jugando un rol, pero es más antropocéntrica la época. No voy a decir humanista, pues es más antropocéntrica que humanista. Pero entonces se va corriendo el foco hasta una cosa cada vez más secular. Y en esa época empiezan a surgir como una suerte de historias laicas para... Viste que siempre hay una explicación más, tal vez, espiritual, una explicación menos empírica. Y empieza a pasar que se empiezan a buscar explicaciones más racionales a los procesos sociales, que tal vez son mucho más complejos de entender que decir, sí, esto es por esto. Y empiezan a surgir estas cosas de hay alguien que está manipulando las cosas como una forma más simple de entender procesos más complejos. Surge por eso. Quizás no era una noticia falsa, sino anticipada. Es medio, o sea, ahora eso está un poco más... manipulaciones, está un poco más ratificado, si se quiere, que hay determinados poderes que mueven determinadas existencias. Sí, por eso. Pero viene de un cambio, este tipo de narrativa surge de un cambio de paradigmas, donde se empieza a buscar explicaciones más racionales y cuando se busca simplificarlas se cae en cosas que son mentiras y que son eso. Y ahí también se empieza a jugar con manipulaciones, ¿no? Las primeras, para sorpresa de nadie, vamos a hacer un breve resumen del origen de las conspiraciones. Las primeras empiezan a ser estas de tipo de época de Revolución Francesa, los masones, los Illuminati, los jesuitas o los judíos, siempre son
termina siendo... Lo loco es que persiste todo eso. Es que yo por eso Eso es lo quería más ir a loco. esta parte, porque hay muchas de estas cosas que se repiten hasta el día de hoy, y hay textos de estos que son del 1500. ¿Y qué serían conspiraciones que habrían hecho esos grupos sociales? Son, en Conspiración general, sobre planes o manipulaciones nacen que hacen esos como grupos. manipulaciones de documentos falsos, Sí. la mayoría de todos estos. Está tipo la Carta de los Judíos de Constantinopla, que es más o menos mitad de 1500, que es una falsa carta escrita supuestamente por judíos donde explican cómo se van a infiltrar en el cristianismo para destruirlo desde adentro. Se escribió en una época donde España quería echar a todos los judíos del país. Entonces, era una época, ahora, ¿cómo si tengo el nombre Como para acá? justificar eso. Sí, estaban a favor de... era como... Querían hacer una suerte de limpieza étnica por ley donde no querían que los judíos accedan a cargos de poder. No estamos tan lejos de algún tipo de propuesta de ese Entonces, como fake news de la época, se empezó a circular Sí. algo supuestamente escrito por un grupo de judíos. Entonces generó un odio a partir de una... Era una fake news. Y orden. No, por eso, con distintos grupos, digo, ¿no? O sea, es una dinámica que ahora es habitual. Sí, no, y España también lo hizo con los musulmanes que los tienen base en la sangre Sí. y no lo quieren decir, ¿no? Pero Sí, bueno, eso es pero otra cosa. todo el ataque que hubo en Murcia el viernes pasado, sí. lo hablamos con Viola y lo cubrió en No, en Europa está más Matemundi. presente que acá ese tipo Sí, de narrativas. Pero siguen permeando, digo, acá hurgas un poco en ciertos nacionalismos más de derecha y terminan cayendo siempre la culpa la tiene un judío y siempre es por el protocolo de Sion, que es una deriva de esto, que es tal vez el más actual, que lo construyen los servicios de inteligencia zaristas. Esto es tipo pre-revolución rusa. En Rusia. Sí, claro, sale de Rusia, después se traduce a toda Europa y va girando por ahí, donde ahí lo vemos la trifecta. La teoría también es una teoría de control mundial donde están complotados el judaísmo, porque también ahora vamos a explicar, no es una respuesta al sionismo que recién emergía. Esto es principios de 1900, el sionismo emerge a fines del siglo XIX. Una mezcla entre la francmasonería, el sionismo internacional y el marxismo, porque siempre también es culpa del judío Marx, ¿no? Viste que también hay una deriva que viene de ahí. Obviamente. Es verdad. Entonces, Pero la nada. masonería entra ahí en el medio. Es que complejísimo esto. Es que esto Sí. es una suerte de... Siempre una justificación que tiene que ver con que hay una conspiración para secularizar el mundo. Que viene de estas visiones, por la francmasonería estuvo peleada con la Iglesia Católica, ponele. Esto es una cosa de postcatolicismo que está tratando de que no se le vaya no se le vayan sus bases en un mundo que ve cada vez más secular, entonces encuentra sus chivos expiatorios en estos grupos. Va un poco por ahí. ¿Viste lo que Y pasa eso siempre lo con los repetimos. chivos expiatorios? Que una vez que los liquidan, resulta que el tal drama que se describía culpa de ese chivo expiatorio sigue ahí. Por supuesto, son chivos expiatorios. Eso, o sea, las conspiraciones expía surgen nada. por eso. Sí. Entonces este es el origen, como el origen. Entonces ahí siempre todas las grandes conspiraciones vienen por ese lado. Y hoy vamos a hablar de algo que empieza a surgir más adelante, más siglo XX, en la posguerra, sobre todo en Estados Unidos, que es como llegamos a lo del hombre en la luna. Claro. Que son todo esto, o sea, el esquema de fondo sigue siendo el mismo. También el esquema de fondo que acabo de explicar es por qué George Soros está al fondo de todas las conspiraciones. Siempre es el judío tiene la culpa, ¿no? Sigue estando hasta el día de hoy el protocolo de Sion, que fue hace 120 años, 130 años, hace muchos años. Pero bueno, la variante yankee del siglo XX, la parte conspiranoica, tiene más que ver con el surgimiento, por un lado, de los servicios de inteligencia, que ya lo hablamos acá, que surgen en la posguerra todos, la mayoría, surgen a partir del 45, 46, 47, etcétera, menos el británico y la KGB, lo que era antes, que estaban antes. Sí. Pero ahí empieza a ser todas las conspiraciones que son la CIA lo hizo o el gobierno lo hizo, que hablan sobre el predominio eso de los servicios secretos, el sotogoberno, diría Carlos, esa cosa de... y hay un montón de esos proyectos que también algunos tienen bases reales, ponele MK Ultra, que era un proyecto de control mental que la CIA tenía. Pero esto ¿Cómo hacían el control mental? No, es que intentaba, era entre estímulos y sustancias que te metían. Por eso ahí empezaron a experimentar con ácidos, se les muere una gente. Hay un documental sobre esto que es espectacular, se llama Wormwood, está en Netflix, de Errol Morris. Varios capítulos. Porque control mental me lo hago más tipo telepatía. No. O manipulación a lo sumo. Era manipular, hacerte más dúctil a que respondas a sus estímulos y te guíen a hacer medio cierta conductista cosa. todo. Sí, todo muy la aguja hipodérmica. O sea, Sí. como cualquier cosa que alguien te diga, te lo vas a creer. Era la época también. Sí, ¿no? Por eso. entonces experimentaciones con distintas sustancias psicoactivas, LSD, mescalina, como distintas DMT.
¿Y al final se podían usar para subsumir mentes? Porque uno creería que es para lo contrario. Es que en realidad vos te pones a ver las cosas de la época, por eso digo, hay mucha gente que piensa que... El otro día lo escuché a Nazareno Casero en el programa de Pergolini hablando sobre el MK Ultra. Dije, ¿en qué mundo estamos? Pero bueno, ese tipo de cosas. Hay gente que cree, como Nazareno Casero, que con todo el amor del creyendo mundo, en una conspiración. Claro, obvio. No, es que Como él es diciendo me parece que... él es lo diciendo, suyo eso. él diciendo que es un despierto y que es un desprogramado obvio. del MK Ultra, esas palabras usó, ¿En y que el serio? resto están programados y que hay algunos que están despiertos. Narrativa conspirativa clásica, pero de manual. Bueno, lo que digo es que la CIA ya tenía un proyecto que salió mal, se le murió gente porque un chabón lo tiraron de una ventana porque estaba re de ácido hace 6 días, están tratando de ver si le decían tal cosa y reaccionaba, el chabón estaba así todo ¿Pero se habían catatónico. pasado con la dosis? O salían mal siempre, eran experimentos de control mental con sustancias psicoactivas, nunca salieron del todo bien, ni los de la izquierda ni los de la derecha, hubo de los dos lados. Timothy Leary, si querés, que era más una suerte de marxista de Berkeley que hacía experimentos con ácido, tampoco salieron muy bien. Pero bueno, era los ¿Pero qué es lo que 60, querían era demostrar? espíritu de ¿Qué querían época. demostrar? Sí podías manipular a la persona o cambiarle... Bueno, ¿Pero por qué Timothy Leary necesitaban que era más estuviera- Elon Musk que quería solucionar problemas ¿Por qué de... tiene que estar drogado para eso? Es que era la época también. Yo lo explico como... En realidad se querían falopear. Fueron unos disculpame que te lo locos diga. años Lo 60. pienso un poco, los 60 eran raros. Claro. Yo lo pienso un poquito y en realidad eran los 60. Como Freud lo hizo con la falopa, también, digámoslo. Que tuvo un Pero no montón de se experimentos. sabía, no se sabía. Con el ácido tampoco se había descubierto. Por eso, no se Bueno, sabía. por eso digo, el ácido se descubrió, son espíritus de época. Las drogas moldean un poco el pensamiento de cierta También es otro parte debate de la para otra inteligencia. historia, que no es que yo tenga la respuesta, ¿no? También los motivos por los cuales esas drogas u otras fueron siendo... O sea, no es que es intrínseco a la droga que tenga que ser legal o ilegal. Ah, no, obvio. No es que es tipo algo que de la composición química Claro. de esta droga tiene que ser... Hay sociedades que deciden, o sea, en un momento era legal la falopa y después dejó de ser legal. Es discutible por qué, si debería ser así o no tengo Sí, la sí, respuesta. se recetaba. Pero en algunos momentos era, bueno, encontramos esto, qué sé yo. Sí, por eso. De hecho, vos lees el libro de Hoffman, que obviamente lo leí entero y es Sí. espectacular, el creador del ácido, que vivió hasta los 100 y pico de años probando todas las drogas. Y A siempre las pruebas diciendo. me remito. Sí, sí. Y siempre diciendo, mi droga es mejor que la de ustedes porque la mía, el componente reactivo pega a menos cantidad. Estoy diciendo, los hongos tienen que tomar más. Claro. Como él dice que la suya es la mejor y se murió. Porque es más eficiente. Se murió como a los 106 Como con años. menos tenés más efecto. Exacto. Pero Lo que que- pasa decía es que eso. no lo podés comprobar que vivió por eso. No. porque No, obvio tendrías que no, que no haber estoy probado que diciendo eso. él mismo... No, yo sé que vos no, pero digo, que él mismo También lo descubrió tipo a sus no 60. tomara droga, Sí. a ver cuánto Claro, es vivía. Es imposible imposible. No, y él lo descubrió a sus 100, no, él lo descubrió a sus 60 y pico de años y ahí tuvo empezó. Bueno, no importa. Ah, bueno. Esta fue una deriva. No importa. Entonces, a partir de esta etapa, volviendo al eje, cuestión, la CIA lo hizo, los yanquis lo hicieron, el gobierno pues, tiene la capacidad de manipular y también es una cuestión de... También hace poco vi el documental del Mossad, que recomienda mucho Carlos Pagni, y también tiene esta cuestión de que ellos construyen su propio mito de una forma donde se venden más alto de lo que en realidad son. como Y los servicio yanquis de siempre hicieron inteligencia. lo- Como Exacto. abonar las conspiraciones, las teorías conspirativas, para que parezca que ellos podrían hacer algo así. Exacto. Es re yankee Me la teoría gusta. conspirativa, mal. Eso me gusta como estrategia. Pega me la gusta. vuelta en realidad. Sí. Es como una cosa de. Usan todo ese combustible para parecer Somos tan mucho grandes más. que podemos frenar a los extraterrestres. Que podemos hacer Tipo, todo- hay unos casos, pero somos tan grandes que Eso. podemos hacer que solo la CIA lo sepa. Y Y, de nadie repente- más se entere. Y la CIA y Chichi Hello y nadie más. ¿Ves los desclasificados? muchacho. Pero digo, ¿ves los desclasificados cuando el gobierno yankee filtra algo de ovni? Siempre es una Claro. luz tipo que se ve un píxel, Como una en Mendoza. cámara. Sí, no, es Toda la imposible. historia del área 54 también es como 51, sí, ¿no? Bueno, 51. Como el mito ese, claro, llevado al extremo. Como Es que no- hay una salita en algún lado en la que hay algo. No está pasando nada. Es el... General- A confirmar. Se les chocó un avión. Como, suele pasar así, un avión militar. Llegando a esto, la llegada del hombre a la luna, 1969. Esto se da en un contexto muy particular que también, por eso es grosso el evento. Hay que pensar que estamos plena Guerra Fría y los rusos la están ganando, pero por goleada. O sea, los rusos, la carrera espacial sobre todo, la carrera espacial, veníamos de primer satélite en órbita, Sputnik, 1957. Ahora es palabra vedada, Sputnik. Bueno, Sí. ahora ya no, pero en un momento. 1957 también, Sputnik 2 con Laika, primer animal en el Ay, espacio. sí. Pobre Laika, que en paz descanse. Y primer astronauta en órbita, que ellos le decían cosmonauta, Yuri Gagarin, 1961. O sea, esa es la primera vez que se viajó al espacio exterior. Sí, el primer Increíble, fue hace re astronauta poco, fue boludo. ruso y fue en el 61. Y hay un Increíble. busto de él que inauguró Alberto Rodríguez Sá en un instituto en San Luis. Es uno de los videos favoritos de YouTube. Si buscan inauguración Yuri Gagarin Rodríguez Sá,
de los mejores Este momentos. país es el mejor de todos. O sea, es muy difícil que... No lo traje, Uno es pensé que era mucho. argentino y parece que lo decís porque sos argentino y la verdad es que no, es que es objetivamente. No lo traje de mis momentos favoritos de la historia argentina reciente. Ahí ¿Y está. esto? Ah, no. ¿Qué es esto? No, esto no sé qué. ¡Ah, sí, es está. eso! No. ¡Ahí va! Llevo unos mini astronautas, es espectacular. Cosmonautas, pues son rusos. Cosmonautas. Ellos le dicen cosmonautas. Y también algo que me interesa mencionar que no se habla tanto es, viste que acá no se acusa mucho de haber traído a todos los nazis, los yanquis se llevaron a los más capaces, podemos decir. De los nazis. Sí, obvio. Hubo Tipo, como una selección ahí justo. tal vez no hubiesen llevado a la luna tan rápido si no fuera porque algo que se llamó Operación Paperclip, que fue cuando Mirá. los yanquis se llevaron a todos los científicos, ingenieros nazis Claro. que estaban trabajando en ingeniería en propulsión de cohetes y todo eso. Hay un loco que se llamaba Werner von Braun, un ingeniero nazi, ex-nazi, que generó fue el creador de un cohete llamado B-2, que era el que tenía el sistema de propulsión que después usaron las naves. O sea, también ganaron la Guerra Fría usando científicos alemanes. Qué paradoja. Cosas para no olvidar. Toda la cuestión de... Porque o sea, tiene lugar el evento... Hay conspiraciones flotando, pero nada definido, nada tan concreto. Y en el 76 aparece un libro que se llama We Never Went to the Moon, Nunca Fuimos a la Luna, de un tipo que no tenía ni formación científica, ni experiencia en astronáutica, ni ingeniería, ni absolutamente nada, que por un par de factores que él veía en el programa, en la transmisión, Le decía creo todo, ya que te era digo, falso. Le creo todo. Compro. Pero él Eh, flamea. Ah, claro, y no debería flamear. Esto que estamos viendo es de bastante posterior, esto es del 2001, un documental conspiranoico de la época, un mediometraje, creo que era 40 minutos, que se llama Algo extraño sucedió en el camino a la luna, a funny thing happened on the way to the moon. Es que todas son explicables en un sentido de... Hay varias cosas además, porque cuando vemos estos documentales se mezclan varios factores que tienen que ver con también el factor televisivo. Ponele lo de la bandera ondeando tiene que ver con que era la forma en que Ahí le está moviendo. Es que no es que hay viento, es que no hay gravedad y lo estás manipulando y cuando se termina quedando, claro. vos ves la foto, cuando la dejan de mover, se queda tiesa. No, Se y queda además como- tiene una... No, pero chicos, además tiene una baranda arriba. Por Sí. eso se queda tiesa. Es que también hay muchas de estas que no son la transmisión original también. Sí. Hay que hablar de las transmisiones originales son estas cosas. ¿Ves? Ahí está. Esta es la ¿Cuáles transmisión eran las original. otras? La que estábamos viendo antes no era original. Ah, porque eso es lo que yo te iba a decir. Yo me creo todo lo de la llegada de No, la no, no, luna, pero me parecía demasiado nítida la imagen para la época. Hay dos versiones. Y también hay lo que tiene que ver con si fue en vivo o no, que esa es la conspiración que me parece más comprable. ¿Por qué va a ser en vivo? Estas tomas que estamos viendo ahí, donde la bandera está como medio tiesa, pero medio movida, estas son de la llegada original. Las que estábamos viendo antes, ¿saben por qué es la conspiración de la de Kubrick? ¿Por qué? Porque garpaba mucho en ese momento, era toda la atmósfera de vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, garpaba mucho el rating, y lo que hacen es, para llenar tiempo, construyen un set de televisión, contratan al que había hecho los efectos de 2001, Odisea en el espacio, un año antes, la de Kubrick, que es el que va a hacer para el programa de televisión, y muchas de esas cosas que vemos, donde se mueve más la bandera y eso, son los del programa de televisión que habían filmado la Que se transmisión. ven mejor. Sí, que se ve mucho mejor. Estaba viendo imágenes de 2001, ¿no? Para que se vean que igual, mirá la diferencia, ¿no? Esto se estrenó un año antes de la llegada a la Luna. Mirá cómo se ve. Pero bueno, Tremendo. si no vieron esta película, los bueno, amos. la vida. Pero, ¿qué te iba a decir? Tiene que ver con eso. El mito es televisivo también. No solo es Claro. porque llegó a todo el mundo a la vez, sino que muchas de las imágenes que se recuerdan eran de esa suerte de ensayo que hacían para llenar tiempo en la tele. Claro. Mira. Tipo, que eran una puesta en escena. Ahora, qué en un complejo, set. porque podrían haber puesto una banda de bailarín de tap. Bueno. A Taylor Hicieron- Swift, como el del, ¿cómo Es se que- llama el coso el Super Bowl? Sí, un Bueno, entretiempo un podrían haber entretiempo. hecho. Yo lo que digo Algo así. es que era como, a ver cómo se va, tanto ofreciendo con eso. Claro. Era garpada, a ver cómo se va a Y ver. después se veía peor encima. Por eso digo, después lo veas y son esos 4 píxeles. ¿Y salieron a responder algo cuando salieron las teorías conspirativas? O sea, desde el gobierno de EEUU. Sí, o sea, una explicación científica de decir, che, llegamos por esto, esto y No, esto. había científicos, a ver si lo tengo acá. Porque si no, también hay una conspiración de la comunidad científica para mentir sobre la llegada. Eso No, es todavía más terrorífico. sería raro. No, por eso. Es que toda la gente, todos los científicos, mira acá lo tengo. Los resultados fueron refutados científicamente, la bandera vibraba por la inercia de manipularla, las fotos eran diurnas porque era no sé, cuando llegaron, viste que no se veían las estrellas, es porque llegaron a un momento donde pegaba el sol en la luna. Como en Mendoza. Entonces no se veía Que como- también como tenemos si un estuviese centro acá, espacial tremendo nosotros en ¿Un qué? Mendoza. Por Un eso centro digo. espacial. Sí. pero no se verían las estrellas. Sí. Si también se acá cuando pega el sol. Claro. Es lógico que no se Claro. vean las estrellas que decían Claro. esto está manipulado. En la luna también existen los días. Y para mí, y las sombras difieren por cuestiones de perspectiva de la cámara, etc.
Para mí también el factor definitivo, que para mí es hasta más intuitivo que otra cosa, era prácticamente, simbólicamente, era ganar la Guerra Fría, ganar la carrera espacial. Sí. O sea, Y llegaron porque tenían que llegar. los rusos no dijeron nada. Los rusos, Claro. que acabamos, o sea, si yo soy el que cumplí todos los otros Sí. hitos y me corriste con este, es que llegaste. O sea, Claro. no lo para mí es desmintieron los básico. rusos. No lo desmintieron los rusos. No encontró nada la KGB. Vos imaginate si ahora hay algo similar y Putin le gana a Trump en algo, Trump Sí. dice, eso no es. O sea, Aunque fuera hubiese- verdad, Trump le dice eso, ¿no? Exacto, buen punto. Bueno, ya estamos es verdad que ya no hay un paralelo. Si no puede creer ni en el resultado de la votación, mirá si va a creer en que Ah. Putin inventa Llegó no a sé, Marte. un robot humanoide interestelar. Concha la lora. Bueno, vamos con el final. Ah, bueno, un dato curioso nada más para decir al pasar. 8 días antes del alunizaje, Bowie saca Space Oddity. Todo. Tenía data. 8 días antes. Tenía sí, data. era el espíritu Pero se de sabía época. que ya estaban en camino a la Luna 8 Ya digo, días la carrera antes. espacial, sí, Sí. es lo que estábamos hablando. La carrera espacial venía desde el Bueno, igual 50 tampoco y- compones un disco en un día, obviamente. No, no, pero hay, digo- hay algo que pasa en las épocas, ¿viste? Que no, Sí, es, por no eso. es tan, Pero ya no es tan venían- explicable en términos racionales. Pero eran 10 años de carrera espacial. Sí. Dijimos, en el 57 es el primer satélite y Laika 57. Y yo históricamente siempre te pongo Starman cuando roscamos el a mí me gusta más. newsletter, siempre que pongo alguna canción para Santi, que se Me gusta tiende a más ser Starman. Ese disco, sí. Sigue Stardust. Tal vez mejor disco de Bowie. Que también es un otro lado. extraterrestre, ¿o no? Exacto. Y bueno. Y las arañas de Marte. Y también Bowie tiene otro lado esotérico que nunca hablamos acá algún día. También estaba re en una. Bueno. Para dentro de 2 semanas. Sí, sí. Estoy Llegamos para a... una columna de Bowie, ¿eh? Yo estoy también, ¿eh? Estoy. Ahí, podemos buscarla. Hace mucho no hacemos algo así con música, hace Cultural. 1000 años. Tenemos a Enrique Ernesto Febraro. Esta es la interpretación nacional del alunizaje. Un odontólogo Lo de amo. Lomas Mirá de vos. Zamora. Que. Al día el amigo nació en Loma de Zamora, ¿me entendés? Sí. De Qué la Luna a precioso. Loma de Zamora sin No, escalas. Me encanta. No, no es el croma de mate. Ese no te permito, querido. No te permito. No te permito. Ese, a lo sumo el croma de todo culpa tuya. Él dice que vio. Es verdad, Ahí va, Effect 78. Effect 78. Literal. Febraro decía que se sintió muy, muy, muy conmovido el día que vio el anunciaje por la televisión, cuando lo vieron todos, que Sí. sintió que había una cuestión de todos mirando lo mismo a la vez, que sintió que había una cuestión de amistad con el cosmos. Ah. Eso sí Él- me parece raro. Eso O sea, medio lo de todos mirando a la vez me volado. hace pensar, pero. Porque digo, claro, lo No. es exterior, pero si encontrás un ET, decís, Es que, bueno, ¿qué amigos. iba a decir? ¿Sabes cómo amigos. se explica? Él era medio fan de la ufología. Claro. Él pero en la creía Luna en justo vida no había un extraterrestre. carajo. No, obvio que no. Creemos. Capaz Que no, no. sepamos, Y en el que lado sepamos. oscuro- Andá a saber quién grabó, quién le sacó la foto. Y en el lado oscuro que habrá. No, y él era medio fan de la ufología, entonces decía que era como el primer gesto de la humanidad saliendo de la Tierra para hacerse amigo de lo que estaba allá afuera. Sí. Entonces el Un flaco poeta. Era un era un poeta. poeta, odontólogo pero poeta. Lo que dice Y Febraro... después terminamos todo con descuento 2x1 en media pinta y papas con cheddar. ¿Cómo empezó? ¿Cómo va? Tremendo, tremendo. Él debería cobrar algo, ¿eh? Sí. Un día en Loma de Zamora y terminamos. Y esto termina en... Él manda más de 1000 cartas, dice. Él declara haber mandado más de 1000 cartas ¿A a quién? todo el mundo. Yo también Porque mando más de mandó 1000 cartas. a todos los países porque quería que sea a nivel mundial. Ah, el día del amigo. Claro. Quería que No sea el prendió. amigo internacional del No amigo. anduvo. No prendió. Ojo, perdió más de lo que uno esperaría cuando escuché esta historia. A ver. Finalmente se decreta acá en Argentina en 1979, 10 años después, el Día del Amigo, gracias a la propuesta de Febraro. ¿Pero es una cosa legal el Día del Amigo declarado por ley? Sí, está ¿Decreto? declarado. Está declarado. ¿Y por qué no es feriado? No, pero- Estamos laburando como Igual cae boludos. domingo, igual cae domingo. La Sí, cantidad- ahora, pero lo tenido que viene cae lunes. La cantidad de cosas que están declaradas igual. No, bueno, pero yo estoy para que sea feriado el Día del Amigo y estar uno con los amigos, con los afectos. La verdad que sí, más que el día de la primavera, te diría. No, no estoy para bajar ningún proto feriado. Igual no es un feriado el Para Día de la las Primavera. secundarias es feriado. Y esto para los lomenses, en ese mismo acto se promulgó a Lomas de Zamora como capital provincial de la amistad. Me encanta la capital provincial de la amistad. Y hoy en día no solo es argentino, sino que lo adoptaron Brasil, Chile, Uruguay y España. Tenemos Día del Amigo gracias Bien. a Febraro. Es nuestra cultura iberoamericana. Es hermoso. Y ahora sí, cerramos con esto. De nuevo, interpretaciones nacionales del alunizaje. Sí. Hay 2 documentales que me interesan Ok. recomendar. Lápiz y papel alerta. Sí, 2013. Alunizar se llama este documental.
Son dos estudiantes de cine, un pibe y una piba, que están completamente obsesionados con el alunizaje y lo recrean en San Juan. Entonces, sí, nos habías contado de esto ya, lo hablamos alguna vez. Sí, lo escribís, hay Espero que lo hayan hecho newsletters. en el hay Valle de newsletters la sobre Luna, esto. de mínima, ¿o no? ¿Sabes que no? Pero hay algo que tiene que ver con eso, la obsesión. Y nada, es un documental muy bello. Estas dos están en Cinear, las que voy a recomendar ahora. Así que si las quieren ir a ver, están gratis ahí. Hasta que Adorno y lo me da desarmen. ganas hace tiempo, la tengo que ver. Y en realidad es como eso, empiezan diciendo, a ver, el hombre llegó, no llegó, tienen teorías, tienen otras teorías, van contrastando cosas, y en todo ese ejercicio terminan con esta teoría que para mí es la más considerable, tal vez, de todas las que rondan el alunizaje, que tiene que ver con, tal vez, el alunizaje, o sea, lo más probable es que el alunizaje haya sido real, que lo que no fue real fue que la transmisión fue en vivo y que ya tenían el tape armado, el hombre llegó antes, tal vez un par de días antes del que conmemoramos. Volvió y trajo el tape. No, mandaron la transmisión. Director, el tape. La montaron Claro. y la mandaron. O sea, es que era un corto. Claro. Era un corto. ¿Cómo la montaron? O sea, y la como llegada. que no fue en vivo. No fue en vivo. Le mandaron la transmisión claro, de un par montaje. de Está bien. cámaras y le Y es pusieron lo play. más probable. Imagínate que se te cae hoy Fiverr. Si uno lo piensa como productor. Sí. Claro, por eso. Bemixcol no recomiendo. Para ninguna Si llamada. van a la mucho menos a la luna, no vayan con Bimix. Acá Matías dice, Ivana, te quiero ver qué decís cuando se llegue a Marte. ¿Cómo vamos a estar todos? ¿Mirando o no? Pero obvio que mirando. Obvio que Con sí, los obvio que amigos. sí. Mirando con los Miranda. Me encantaría ese ciclo para reaccionar a cosas, mirando con los Miranda. Me encantaría. Vamos a invitar a Juliana un día. Eso va a ser el día de Elon Musk después. ¿Cómo le va a poner? El día de Ay, los no no. humanos. Y sí. ¿De Y qué? sí. Del Del enemigo. El día del enemigo. El día del enemigo. Del transhumanismo. Y después, años después, el mismo director en solitario filma una película más que se llama Canal 54. A mí me gusta un poco más la segunda. Que se enfoca en un radioaficionado de Avellaneda que el día del 69 no tenía antena en la casa, consigue una antena, la pone y ese día capta unas imágenes que son las del alunizaje, pero de otros imágenes que no están en ningún lado. Entonces sí fue en vivo. No sé si No, fue en las vivo. captó. Fue. Claro, captó otra transmisión. ¿Otra gente en la luna? No, otra gente de la luna, o tal vez una transmisión ligeramente distinta. Y el documental gira en torno a estas imágenes que este muchacho encontró. Que es Oh, qué también loco, una persona del conurbano con una antena que captó algo que nadie más captó. Y entiendo eso de lo las va varias contrastando, investigando. transmisiones. ¿Qué cosa? No entiendo lo de las varias transmisiones. O sea, en esa llegada a la luna, Sí, no, hay una transmisión, claro, televisiva universal que es la que captaron todos. pero hay otras cámaras. Es un misterio. Ah. Esta película no tiene conclusión, No no resuelve. resuelve. Ok. Ahí hubo una transmisión paralela que este loco captó. La del ET. Tal vez tenía más de un tape. puede ser. Tenían toma uno, A toma. dos cámaras. Y habría que ir a dos cámaras. Capaz Si ya tengo captó un crudo. Tipo, captó una versión tipo B1 sin terminar. Sin edit. editar, era la entrevista de Johnny Viale con la entrada de Caputo. Por eso que Era- lo más probable, era eso. lo más probable era eso. Había tipo 2 ediciones y por una antena random le salió una que no era y Claro. la captó este loco. Bueno, qué bueno que lo tiene. Bueno, vas a profundizar en el sí. newsletter, ¿no? En Picnic Sideral. No, mañana es especial conspiranoico, pero vamos a hablar sobre Epstein. Mañana vamos a redirigir. Todo esto que hablamos hoy de la luna y eso está en otro newsletter que ya lo vamos a citar, creo que es hace 2 años. Sandy no refrita, la verdad. No, Podrías. podría. Linkealo por lo menos. No, por embebelo, eso. embebelo. Lo voy a arrancar, vamos a arrancar con eso. Lo vamos a embeber. Pero vamos a ver, es que esto es fascinante. Vamos Por a eso hablar- estamos acá en la columna es el inicio de las conspiraciones modernas. Sí. Mañana, bueno, Mañana la el que con- es noticia, es podemos la decir. continuación de las conspiraciones modernas. Sí. No, pero además son la que complementarias. noticia ahora, sí. Sí, exacto. Para Epstein, decilo bien. Epstein, Trump, entra ahí. Sí, es sobre la lista de Epstein, que es un poco el eje conspirativo en la disputa entre Trump y Musk, que más el que, viste que ya habían roto la relación, pero entra el tweet de Elon Musk que dice Trump está en la lista de Epstein. La lista Sí. de Epstein es un mito que no se sabe si existe de los clientes que pasaron por la isla de Epstein, que fue algo real, de su círculo de trata y toda su cosa turbia. Que era, El mito es la lista. el mito es la lista. Claro. Epstein estuvo en Cana por las cosas que hizo. Claro, claro. Está en eso. Vamos a hablar sobre todo eso, que se murió de formas dudosas en la cárcel. Hay toda una cosa con eso. Trump se embandera con eso en la campaña, como diciendo, esto es una confirmación. Esto cuando ya Trump gana la primera... O sea, Trump ya estaba en el gobierno cuando muere Epstein. Entonces... esto es una Epstein para los conspiranoicos de MAGA, es parte de toda esta trama de una secta satánico demócrata woke que trafica niños y cosa. Qué ensalada que tienen en la cabeza. Lindo. Entonces, Epstein entraba dentro de esa narrativa, ellos
hacían la vista gorda que era amigote de Trump. Claro. Esa parte no, tipo, Claro. la negaban y ahora se le volvió en contra porque Trump en campaña, ahora para la segunda presidencia, prometió como promesa de campaña, voy a liberar la lista de Epstein y no lo está haciendo, se está demorando, lo que liberan está mal. Liberaron un video de cuando murió donde se dieron cuenta que le faltan minutos, es que está editado con Premiere. Porque Que el alunizaje. porque en la metadata decía... Sí. Son todas conspiraciones cinematográficas, chicos. Sí, eso. Leen el newsletter y voy a terminar con esto para cerrar. Y vos te metés a los foros, todos ahora, tipo, eso es sorpresivo. En los foros donde él siempre era rey, donde era todo pro-Trump, en Reddit, en 4chan, vos te metés ahora y son todos posteos anti-Trump. La base se le está dando vuelta. Bannon ya dijo que van a perder un 10% de electores por esto, que es más estrategia. Está heavy. Por la acusación que hizo Elon Musk. Sí, en realidad viene de esto. Viene de él no cumpliendo esta promesa de campaña y Musk le dio la piña Claro. que lo está noqueando. Claro. Y tengo esto, porque esto es lo que... Ahí todos surgieron 1000 teorías conspirativas, mañana en el newsletter, alrededor de Epstein y de por qué no lo está liberando y todo eso. El 10, esto es... Probablemente lo hayan visto, momentazo. Espectacular. Trump en el Mundial de Clubes cuando no se fue, que Infantino le dice vení, vení, y él lo ignora. Y se quedó. queda a festejar. Ahí Enzo Fernández que lo mira. Los jugadores están todos tipo... Y se queda. No le importa No, nada. no, Yo en esto no, un poco no, lo banco. incómodo. Igual. Un poco lo banco. Él Una de quiere las celebrar. teorías conspirativas es que eso es el símbolo de Saturno, viste que es el planeta con el coso que le gira alrededor, que era Saturno el que se comía a sus propios hijos. Y en la narrativa, la gente, los locos maga, están diciendo que esto es culto a Saturno. Y que él está dentro de los círculos de trata de niños y cosas, y que el culto a Saturno es símbolo de eso. De eso vamos a hablar mañana en el newsletter y Bien. un par de cosas más. Entonces paso en limpio. Primero, aprovecho para decirles, por si están viendo el corte de esta columna, dejen un like, suscríbanse al canal, tenemos varios contenidos y esto es parte de un programa más grande que se llama Fede a Ratos, donde Santi hace su columna Principio de Revelación, aquí en formato stream, pero que tiene su correlato como newsletter en Picnic Sideral, que no es para nada lo mismo, sino que precisamente es complementario, quizás agarra un tema y desde dos ópticas distintas y demás. Así que tienen un montón de contenidos para leer y para ver. En la descripción de este video está obviamente el link a nuestra web donde pueden encontrar el newsletter de Santi. Gracias, Santi Martínez Cartier. Ha sido un placer.